A lo largo de la historia, muchos asesinatos han sacudido al mundo. Crímenes planeados o impulsados por la locura, por la venganza o la ambición, que marcaron un antes y un después. Personajes ilustres como Julio César, el zar Nicolás II, Gandhi y John Lennon vieron cómo sus vidas eran arrebatadas de manera inesperada, dejando un legado que el tiempo aún recuerda. Hoy exploraremos 20 asesinatos que cambiaron el rumbo de la historia. 1. Julio César. En el año 44 a.C., Roma se encontraba en una encrucijada. Julio César, proclamado dictador perpetuo, comenzó a despertar temores entre los senadores, quienes temían que instaurara una monarquía. En los idus de marzo, el Senado se convirtió en el escenario de su asesinato. Aquel día, 23 puñaladas pusieron fin a la vida de uno de los hombres más poderosos de Roma. Se dice que César, al reconocer entre sus atacantes a su hijo adoptivo, Bruto, exclamó la famosa frase: ¿Tú también, Bruto? Este magnicidio desató una guerra civil que acabó con la República Romana y dio inicio al imperio bajo el mando de Augusto. 2. Nicolás II y su familia Rusia, 1918. Tras meses de encierro, el zar Nicolás II y su familia fueron conducidos al sótano de la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo, bajo la excusa de una fotografía familiar. Pero en lugar de un fotógrafo, los esperaba un pelotón de fusilamiento. Los disparos resonaron y el último zar de Rusia fue asesinado junto a su esposa y sus 5 hijos. Este brutal acto selló el fin de los Románov y consolidó el poder bolchevique, marcando el inicio de una nueva era en Rusia. 3. Abraham Lincoln. En 1865, Estados Unidos estaba al borde de la paz tras la sangrienta guerra civil. Abraham Lincoln, el presidente que preservó la Unión y abolió la esclavitud, asistía a una obra de teatro en Washington cuando el actor John Wilkes Booth irrumpió en su palco. Un disparo en la cabeza acabó con la vida de Lincoln. Booth huyó, pero fue capturado días después. Este magnicidio dejó a una nación en duelo y fue un golpe devastador para los ideales de igualdad y unión por los que Lincoln luchó. 4. Francisco Fernando de Austria. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, acompañado de su esposa Sofía, recorría las calles de Sarajevo cuando Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio, disparó contra ellos, matándolos al instante. Este asesinato no solo puso fin a sus vidas, sino que fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. En pocas semanas, el conflicto arrastró a Europa y al mundo, dejando millones de muertos y transformando la política global para siempre. 5. Mahatma Gandhi, el líder pacifista de la India, había inspirado a millones en su lucha por la independencia y la no violencia. Pero el 30 de enero de 1948, su vida terminó abruptamente. Nathuram Godse, un radical hindú que lo consideraba un traidor, lo asesinó a quemarropa. India quedó conmocionada. El asesinato de Gandhi no solo silenciaba una voz de paz, sino que también marcaba el fin de una era en la historia de la India independiente. 6. John F. Kennedy, 22 de noviembre de 1963. Dallas, Texas. El presidente John F. Kennedy saludaba desde su limusina descapotable cuando 2 disparos resonaron, matándolo al instante. El presunto asesino, Lee Harvey Oswald, fue capturado pero asesinado antes de declarar. La muerte de Kennedy dejó preguntas sin respuesta y teorías de conspiración que aún hoy inquietan a Estados Unidos. Este crimen sigue siendo uno de los más enigmáticos en la historia moderna. 7. Malcolm X. Malcolm X, defensor de los derechos civiles y del separatismo negro, fue asesinado el 21 de febrero de 1965 mientras daba un discurso en Harlem. Sus diferencias con la Nación del Islam y su radical postura lo convirtieron en un blanco de controversias y amenazas.
su muerte sigue envuelta en dudas y su legado se mantiene como símbolo de lucha por los derechos de los afroamericanos. 8. Indira Gandhi. Indira Gandhi, la primera ministra de India, enfrentaba una creciente tensión con la comunidad Sikh. En 1984 ordenó el asalto al Templo Dorado, el lugar más sagrado de esta comunidad. Meses después, el 31 de octubre, 2 de sus guardaespaldas sikhs la asesinaron. Su muerte desató una ola de violencia en India y dejó una profunda marca en la política del país. 9. Federico García Lorca. En plena Guerra Civil Española, el célebre poeta Federico García Lorca fue detenido y ejecutado el 18 de agosto de 1936. Lorca, conocido por su talento y sus posiciones sociales, se había convertido en un personaje incómodo para las fuerzas conservadoras. Su asesinato marcó una gran pérdida cultural, y hasta hoy su tumba permanece sin localizar. 10. Stephen Biko. En Sudáfrica, el activista Stephen Biko, fundador del movimiento de conciencia negra, fue arrestado y brutalmente asesinado por la policía en 1977. Su muerte se convirtió en un símbolo de la brutalidad del apartheid y en un llamado a la justicia que resonó por todo el mundo. 11. John Lennon. El 8 de diciembre de 1980, el mundo perdió a uno de sus íconos musicales. John Lennon, exintegrante de los Beatles, fue asesinado frente a su hogar en Nueva York por Mark David Chapman, quien le disparó 5 veces. ¿La razón? Según Chapman, buscaba gloria. Este acto de locura dejó un vacío en la música y un mensaje de reflexión sobre la fama y sus peligros. 12. Dian Fossey. Dian Fossey, defensora de los gorilas de montaña, fue brutalmente asesinada en su cabaña en Ruanda en 1985. Fossey había declarado la guerra a los cazadores furtivos, y su vida fue sacrificada por su dedicación. Su legado continúa en la lucha por la conservación, aunque la verdadera causa de su muerte sigue siendo un misterio. 13. Víctor Jara. En Chile, tras el golpe de Estado de 1973, el cantautor Víctor Jara fue detenido y asesinado en el Estadio Chile. Víctor Jara era la voz de la Unidad Popular, y su trágico final se convirtió en un símbolo de resistencia contra la represión en América Latina. 14. Antonio Cánovas del Castillo. Antonio Cánovas del Castillo, jefe del gobierno español, fue asesinado en 1897 por un anarquista italiano en venganza por la represión de anarquistas en España. Su asesinato simboliza la violencia de una época en la que el poder y la política estaban bajo constante amenaza. Conclusión. A lo largo de los siglos, estos asesinatos han dado giros inesperados a la historia. Cada uno dejó tras de sí consecuencias y un legado difícil de borrar. El poder, la ambición, el odio o la defensa de ideales han llevado a la muerte a figuras que cambiaron el mundo. Y aunque muchos de estos crímenes nunca se olvidan, otros aún guardan secretos que el tiempo tal vez nunca revele.